Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Hoy vamos a adentrarnos en una de las encrucijadas más complejas de la neurooncología, la degeneración cerebelosa paraneoplásica, un síndrome con una progresión devastadora que nos obliga a actuar con una rapidez tremenda y cuyo diagnóstico, como veremos, exige un abordaje metódico y un altísimo índice de sospecha. Muy bien, esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Vamos a empezar con las señales de alerta clínicas, luego nos sumergiremos en los porqués, en los mecanismos inmunológicos. De ahí pasaremos a descifrar el algoritmo diagnóstico actual y, por supuesto, abordaremos las estrategias de manejo para terminar con las conclusiones más importantes para la práctica. Bueno, pues arranquemos con lo primero y quizá lo más crucial, el reconocimiento clínico, porque el diagnóstico de la degeneración cerebelosa paraneoplásica, o DSP, inicia en el momento en que identificamos un fenotipo neurológico muy específico. Aquí, la palabra clave es velocidad. Nos enfrentamos a un síndrome cerebeloso que evoluciona de una forma subaguda, llevando a una disfunción pancerebelosa severa, de verdad incapacitante en menos de 3 meses. Esa progresión tan rápida es la bandera roja por excelencia que debe prender absolutamente todas nuestras alarmas. El cuadro clínico es casi de libro. La ataxia de la marcha y del tronco suele ser la primera en aparecer, y le siguen una disfunción simétrica en las extremidades, disartría, nistagmo. Pero a ver, no nos quedemos solo con la lista. Lo que es verdaderamente interesante, lo que nos da la clave, es buscar los síntomas acompañantes. ¿Hay datos que sugieran una encefalomielitis o un síndrome miasténico de Lambert-Eaton? Esas pistas adicionales son oro porque nos apuntan directamente hacia el anticuerpo causal y por lo tanto nos dicen qué neoplasia tenemos que buscar. Perfecto. Ahora que tenemos el cuadro clínico, vamos a meternos a la maquinaria interna para entender qué es lo que impulsa esta destrucción neuronal. Porque la patogenia de la DSP no es un solo proceso, se basa en 2 vías autoinmunes principales que es vital que sepamos diferenciar. Y esta distinción es fundamental, no es un mero detalle académico. Por un lado, tenemos un mecanismo que es mediado por linfocitos T citotóxicos. Aquí, los anticuerpos que encontramos, como el YO o el WAN, no son los que causan el daño directamente, son más bien el humo que nos indica que hay un fuego. Son biomarcadores de una respuesta celular destructiva. Por otro lado, tenemos un mecanismo donde los anticuerpos sí son los protagonistas. Son directamente patogénicos porque atacan antígenos en la superficie de la célula, como los canales de calcio o los receptores mGlu-R. Y entender esta diferencia, como veremos, tiene implicaciones pronósticas y terapéuticas enormes. En este primer mecanismo, el daño es, digámoslo así, de infantería. Los linfocitos T, CD8 positivo, infiltran el cerebelo, identifican a las células de Purkinje como enemigas y las eliminan liberando gránulos citotóxicos. Es un ataque directo que induce a apoptosis y, lamentablemente, lleva a una pérdida neuronal irreversible. Este es el proceso que vemos típicamente en los síndromes asociados a anti-YO y anti-WAN. Ahora, el segundo mecanismo es una historia completamente diferente. No es un ataque estructural, sino funcional. Aquí los autoanticuerpos actúan como saboteadores. Se pegan directamente a proteínas de superficie, como estos receptores MGLUR1, y simplemente las bloquean. Esto impide la neurotransmisión normal, pero, y aquí está la clave, la neurona no muere de inmediato. Esto nos abre una ventana terapéutica teórica, una oportunidad para que la inmunoterapia pueda ser más efectiva. Con la fisiopatología ya más clara, vamos a abordar el diagnóstico. El enfoque ha ido evolucionando y hoy contamos con un algoritmo mucho más estructurado, guiado por los criterios que actualizó el panel PNS Care en 2021. El proceso es muy lógico. Vamos a seguirlo paso a paso. 1. Todo empieza con la sospecha clínica ante ese fenotipo de progresión rápida del que hablamos. 2. El siguiente paso es inmediato, solicitar un panel completo de anticuerpos, tanto en suero como en líquido cefalorraquídeo. 3. Si un anticuerpo da positivo, eso se convierte en nuestro mapa del tesoro. Nos dice exactamente qué neoplasia ir a buscar. Y 4. Aplicamos el PNS Care Score para estratificar y de alguna manera cuantificar la certeza de nuestro diagnóstico. Analicemos el primer grupo de anticuerpos, los que consideramos clásicos y de alto riesgo. La clave aquí es reconocer patrones. Si detectamos anti-YO, sobre todo en mujeres con ataxia pura, inmediatamente pensamos en cáncer ginecológico. Si encontramos anti-HU, nuestro objetivo es el cáncer de pulmón de células pequeñas, que además suele dar una afectación neurológica más amplia. Y el anti-TRI, por ejemplo, es casi patognomónico del linfoma de Hodgkin. Reconocer estas asociaciones es absolutamente fundamental. Ahora, el siguiente grupo de anticuerpos nos introduce a los llamados síndromes PLOS. Aquí, la ataxia es solo una pieza de un rompecabezas clínico más grande.
Por ejemplo, una ataxia que se presenta junto a un síndrome de Lambert-Eaton debe hacernos sospechar de anti-VGSC y dirigir la búsqueda hacia un cáncer de pulmón. O si el caso es un hombre joven con ataxia y un síndrome de tronco encefálico, el anticuerpo anti-KLHL11 y el cáncer testicular deben estar en la primera línea de nuestro diferencial. La lección aquí es ver el cuadro clínico completo. Finalmente, tenemos un panorama que está en constante expansión, el de los anticuerpos nuevos o raros. Si bien su significado clínico definitivo aún está bajo investigación, hay que ser claros. Su detección en un paciente con ataxia de rápida progresión es una pista muy importante. Debe considerarse un fuerte indicio de una etiología autoinmune y justifica plenamente tanto la búsqueda oncológica como la consideración de una inmunoterapia temprana. ¿Y cómo los detectamos? Bueno, pues la primera línea de batalla, el estándar de oro para el tamizaje, es la inmunofluorescencia indirecta en tejido. Básicamente, se aplica el suero o el líquido cefalorraquídeo del paciente sobre tejido de cerebelo de roedor. La forma y la localización de la tinción nos da la primera pista. Un patrón específico, como este que vemos en la capa granular, ya nos orienta hacia una familia de anticuerpos y nos guía para las pruebas confirmatorias que siguen. Muy bien, ya tenemos la clínica, la patogenia y el diagnóstico. ¿Qué hacemos ahora? Pasemos al manejo. Y aquí quiero ser muy enfático. El tratamiento de la DSP es una auténtica carrera contra el tiempo, que exige un enfoque agresivo, multimodal. No existe una bala de plata. El manejo se sostiene sobre 3 pilares fundamentales. El primero, y sin duda el más importante, es el tratamiento oncológico. Eliminar la fuente del antígeno es nuestra mejor oportunidad para frenar la respuesta autoinmune. El segundo pilar es la inmunoterapia aguda, esteroides, inmunoglobulina, plasmaféresis, lo que sea necesario, y debe iniciarse ante la alta sospecha clínica, sin esperar la confirmación serológica. Y el tercer pilar, por supuesto, es la inmunoterapia de mantenimiento para estabilizar esa respuesta a largo plazo. Y aquí tenemos que ser muy realistas. El pronóstico neurológico de la DSP es, en general, pobre, especialmente en los casos mediados por citotoxicidad celular, donde el daño ya es irreversible. Sin embargo, este mensaje tan duro subraya el punto más crítico de todos. La variable más importante que sí podemos modificar es la rapidez con la que diagnosticamos y tratamos eficazmente el cáncer que está detrás de todo. Para ir cerrando, vamos a destilar toda esta información en los mensajes clave, en las ideas que realmente deben resonar en nuestra práctica clínica diaria. Si nos vamos a quedar con algo, que sea esto. Primero, ataxia de progresión rápida es igual a sospecha de paraneoplasia. Punto. Segundo, la serología en suero y LSR no es opcional, es obligatoria y se pide de inmediato. Tercero, el manejo tiene 2 frentes, el oncológico y el inmunológico, y en ambos la velocidad es la clave. Y por último, quizá el mensaje más importante de todos, una serología negativa no descarta el diagnóstico. Si la sospecha clínica es alta, la inmunoterapia no se puede retrasar. Y cerramos con una pregunta que en realidad define el futuro de este campo. Con cada nuevo anticuerpo que identificamos y cada mecanismo patogénico que desciframos, nos acercamos más y más a la posibilidad de desarrollar terapias dirigidas, terapias de precisión. El gran desafío ahora es cómo traducimos esos avances del laboratorio a la clínica para finalmente cambiar el curso de esta enfermedad devastadora. Toda la información que hemos presentado en este análisis se basa en las siguientes publicaciones clave en el campo de la neuroinmunología. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.